Muy buenos días para todos. El día de hoy estaremos iniciando nuestra quinta clase. Esta es la primera clase que vamos a desarrollar ya en el marco del segundo módulo sobre normativas y regulaciones y arbitraje deportivo. Para desarrollar nuestra clase el día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Acosta, a quien le agradecemos y desde la Academia Legislativa, doctor, te extiendo la más cordial bienvenida, te hago llegar nuestro sincero agradecimiento también, doctor, por dedicarnos este tiempo. Bueno, Doctor, si querés no, no, saludar. no, no, te escucho, te escucho. Sí, Termina nomás. doctor, quería justamente antes de iniciar nuestra clase, y si bien todos nuestros alumnos ya te conocen, me gustaría también destacar un poco de la trayectoria de aquí de nuestro disertante, del doctor Gerardo Acosta. Y antes de iniciar, quiero recordar algunos puntos, algunas pautas que tenemos que tener en cuenta el día de hoy para el desarrollo de nuestras clases. Primero, quiero pedirles, por favor, en la medida de lo posible, tener sus cámaras encendidas. Quiero recordarles también que se logueen, por favor, con su nombre y su apellido, primer nombre, primer apellido, para que nosotros podamos tener en cuenta la asistencia, ya que, como ustedes saben, este diplomado requiere de una asistencia mínima de 70%. Entonces se llevan en cuenta las horas y los minutos que cada estudiante, cada participante se conecta. Por otro lado, también les quiero recordar que por favor mantengan sus cámaras encendidas en el desarrollo de esta clase y como siempre, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y después nosotros le vamos a facilitar al doctor, estaré coordinando esas preguntas para facilitarle al doctor una vez que él termine la ponencia. Bueno, en este momento quiero destacar, doctor, quiero recordar que este es un currículum abreviado porque si vamos a leer, doctor, tu currículum, vamos a tardar bastante, pero no obstante, en la plataforma de la Academia Legislativa está toda la información referente, también así el currículum del doctor Gerardo Acosta. El doctor Gerardo Acosta es doctor en Derecho por la Universidad de España, es máster en Derecho, Economía, Gestión del Deporte por la Universidad de Francia. Así también es máster en Derecho Deportivo por la Universidad de España, es máster en Organizaciones Deportivas por la Universidad de Bélgica, es asesor jurídico en el ámbito del fútbol profesional, asesor jurídico de entidades olímpicas, presidente de la Federación Paraguaya de Atletismo y fue un destacado atleta a nivel nacional, mejor atleta de los Juegos Estudiantiles, año 1991, mejor atleta de los Juegos Universitarios en el año 1997. Posee una vasta trayectoria como docente en el área de materia deportiva. Doctor, agradecemos su predisposición y le cedo el uso de la palabra, doctor. Ok, bueno, buenos días, ¿me escuchan bien ahí? ¿Me escucha? Sí, ok. Gabriel Maciel levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo antes, hay un alumno, Gabriel Maciel, que tiene la mano levantada por ahí, hay algo antes de empezar, no, allá abajo. Bueno, buenos días, gracias por la masiva asistencia, veo que son muchos. El, Esta es la segunda clase, porque yo estuve en la presentación inicial y esta es la segunda clase que voy a tener con ustedes. Un tema muy jurídico. Veo que acá hay mucha gente, por lo menos gente que conozco que no es abogada directamente, pero que seguramente le va a interesar. Entonces voy a tratar de hacer lo más llevadera posible la clase para los que no son abogados. Voy a compartir la pantalla, a ver si es que me permite. Creo que sí. Todavía no se ve. Ahí, ahora se ve, ¿verdad? Ahí se está viendo la Sí, pantalla. se ve, Ok. doctor, perfectamente. Bueno, me pidieron en esta clase, que es la primera que voy a tener con ustedes, que hable un poco del marco jurídico deportivo en Paraguay. Yo me voy a referir al marco jurídico vigente en Paraguay con algunas reflexiones sobre el pasado y algunas reflexiones para el futuro del marco jurídico que tiene el Paraguay. Para comenzar,
recordarles lo que les dije en la primera clase, cuál era la situación del Paraguay en el 2003, que es cuando se empieza a hablar de una ley del deporte. Si bien la Constitución Nacional del año 1992 ya insertó el artículo 84, que se refería a la promoción de los deportes, recién realmente hubo un movimiento que se empezó a hablar de la posibilidad de hablar de una legislación deportiva o una ley del deporte en el año 2003. En ese momento, por una cuestión circunstancial, no solamente no teníamos un Ministerio del Deporte, sino que la autoridad administrativa del deporte estaba en un escalón muy inferior en la jerarquía administrativa. Hasta antes del 2003, el Consejo Nacional de Deportes era un viceministerio del Ministerio de Educación y Culto en aquel momento, hoy Educación y Ciencias. Estaba el mismo rango que el viceministerio de Educación, que el viceministerio de Culto, que la Secretaría de la Juventud, y teníamos el Consejo Nacional de Deportes. Eran los cuatro viceministerios que tenía el Ministerio de Educación en ese momento. En el año 2003, por una cuestión circunstancial de mayorías políticas, se suprimieron todos los consejos, los entes públicos, y entre ellos se suprimió el Consejo Nacional de Deportes y el Consejo Nacional de Deportes o la Autoridad Administrativa del Deporte en Paraguay pasó del rango de viceministerio al rango de Dirección General de Deportes, que no estoy seguro si estuvo encima o bajo el viceministerio de Educación o bajo el viceministerio de Culto, pero pasó a un nivel inferior. Em, En segundo lugar, el problema en el año 2003 era la falta de recursos para el desarrollo del deporte. El Consejo Nacional de Deportes tenía un presupuesto ínfimo, más o menos 2 millones de dólares, de los cuales, si mal no recuerdo, 1.600.000 dólares eran para gastos fijos, gastos duros, salarios y gastos administrativos, y solamente había como 400.000 o 500.000 dólares que se podían destinar en ayudas a las federaciones, a las entidades deportivas en general. Y por supuesto, había una total falta de regulación del deporte asociado. Cuando hablo de deporte asociado, hablo de federaciones deportivas y clubes deportivos, federaciones deportivas en todos sus niveles, nacional, departamental, distrital, sea que se llamen federaciones deportivas, sea que se llamen clubes, perdón, asociaciones, confederaciones, uniones. El nombre que le den la gente a las federaciones deportivas es lo de menos en este caso. Acá lo importante es que cuando yo hablo, y eso va a ser claro durante toda esta exposición o cualquier otra exposición que haga, cuando yo me refiero a federaciones deportivas, me refiero a un ente regulado, a un ente privado regulador de una disciplina deportiva. El nombre artístico, como le digo yo, que tenga, asociación, unión, confederación, me da lo mismo. Para mí son federaciones deportivas. Entonces faltaba una regulación completa de eso, lo que acarreaba que existan muchos inconvenientes desde el punto de vista, eh, sobre todo desde un principio del derecho deportivo, que después vamos a ver en la clase de la semana que viene. eh, Solo puede haber una federación deportiva nacional por cada deporte, o una federación departamental, una federación distrital, y al no haber una regulación, había deportes donde de repente más de una entidad pretendía ser una federación deportiva nacional, lo que hacía que sea un problema para el Consejo Nacional de Deportes o Dirección General de Deportes, a quien le reconoce, y se metían factores políticos muchas veces en esta cuestión. Entonces faltaba regular el deporte asociado. Es en ese contexto que se empezó a hablar de la posibilidad de una ley del deporte. Y cuando se habla de la posibilidad de una ley del deporte, lo primero que uno debe buscar es si es que existe eh, alguna norma de rango constitucional que justifique la promulgación de una ley en un ámbito determinado de actividad privada, porque el deporte sigue siendo básicamente una actividad privada. Para ello, tenemos que inspirarnos en dos artículos de la Constitución. Por un lado, el artículo 84, que estableció una obligación del Estado a la promoción de los deportes. El artículo decía: el Estado promoverá los deportes, especialmente los de carácter no profesional, que estimulen la educación física y la salud, eh, mediante ayudas económicas y excepciones impositivas establecerse en la ley. Y en un segundo párrafo decía: igualmente estimulará la participación nacional en competiciones internacionales. El artículo 84 estableció básicamente una obligación del Estado de fomentar los deportes, en especial los de carácter no profesional, mediante decisiones impositivas de ayudas económicas, y propiciar, facilitar
la participación en competiciones internacionales. Hay una mezcla de todo un poco en ese artículo 84 porque evidentemente la definición de no profesional o profesional de un deporte depende de muchos factores. Todos los deportes podrían llegar a ser profesionales, pero lo mismo de todas maneras tienen un ámbito amateur, un ámbito aficionado. Em, Después, la participación en competiciones internacionales, pero finalmente las competiciones internacionales no es el Estado paraguayo el que participa, participan las federaciones deportivas que siguen siendo entes privados a través de sus equipos representativos, equipos nacionales, selección nacional, como se le quiera llamar, pero finalmente son equipos de unas entidades privadas. Entonces también hay que ver qué significa propiciar la participación en competiciones internacionales. Lo fundamental es la obligación de fomento del deporte que se establece el Estado. Este artículo 84 es lo que en derecho se llama una norma programática. ¿Por qué programática? Porque no es de ejecución directa. Si uno se va a otros artículos de la Constitución, va a encontrar, por ejemplo, para darle un ejemplo, el artículo que establece quiénes son ciudadanos naturales en Paraguay, establece que los hijos de paraguayo o paraguaya natural, aunque hayan nacido en el extranjero, cuando se radican definitivamente en la República, son paraguayos naturales. Esa es una norma de ejecución directa porque sencillamente se aplica recurriendo al órgano jurisdiccional competente y listo. En este caso tenemos una norma programática, nosotros no podemos ir a decir al Estado, usted tiene la obligación de fomentar el deporte, quiero X miles de dólares para que se fomente el deporte. No, no puedo hacer eso. No es de ejecución directa, no me genera un derecho directo, genera una obligación del Estado de desarrollar la norma a través de una legislación específica. Pero esa legislación específica tiene que tener en cuenta lo que dice el artículo primero de la Constitución, que dice que el Paraguay es un Estado social de derecho. Entonces, los estados sociales de derecho se colocan dentro del esquema de forma de gobierno en una izquierda moderada. No es la derecha, no son de izquierda moderada, son de tendencia socialista, pero izquierda moderada. ¿Qué significa el Estado social de derecho en general? El Estado social de derecho es aquel donde el poder público, el estado de bienestar de los alemanes, de Weimar después de la Primera Guerra Mundial. El Estado social de derecho significa que el Estado va a dejar a la iniciativa privada el trabajo en los diferentes sectores sociales, pero que se va a involucrar para mejorar la calidad de vida cuando ve que la iniciativa privada no es suficiente para cubrir las necesidades de la población. El Estado social de derecho se manifiesta en un primer momento en la intervención que se hace en cuestiones de salud, en la intervención que se hace en cuestiones de educación. Por ejemplo, la ley Hambre Cero es una ley que tiene que ver con el Estado social de derecho porque se inmiscuye para darle de comer a los chicos que están en la educación pública, sabiendo de que el sector privado no puede cubrir una necesidad y que los niños mejor alimentados van a producir más en las clases. Entonces, eso es el Estado social de derecho. Y entonces, cuando vamos a hacer una ley del deporte, tenemos que pensar qué es lo que puede hacer el Estado, partiendo de esa base del Estado Social de Derecho, en el ámbito deportivo. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a hacer el Estado para inmiscuirse en el ámbito deportivo, que es una actividad netamente privada, para colaborar y mejorar el escenario en el que se desarrolla la actividad deportiva que sigue siendo y va a seguir siendo privada en Paraguay y en cualquier parte del mundo? La construcción de la ley del deporte tiene que partir de esa base. No puede ser un Estado que solamente ayuda con dinero, o sea, un Estado que va dando dinero, eso no es el Estado social de derecho, no es solamente dar dinero, yo tengo que dar dinero, pero tengo que dar dinero con responsabilidad, tengo que exigirle contrapartida al sector privado, o tengo que yo mismo asumir ciertas misiones que el sector privado no está interesado en asumir. Cuando vamos más adelante, vamos a ver, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deportes asume ciertas misiones que las federaciones deportivas que el Comité Olímpico Paraguayo no, no asumen o no quieren asumir o no pueden asumir porque implicaría enormes cantidades de dinero o enormes cantidades de recursos humanos y que le va a estar desviando de su función. Entonces, eso es el Estado Social de Derecho y la ley del deporte cuando se construye o cuando construimos la ley del deporte, por lo menos la versión final, la que está en vigencia. Yo ya les conté en la primera clase todas las peripecias que tuvo esa ley, pero finalmente la ley del proyecto original, que no era
una ley adecuada a esta idea de Estado Social de Derecho del proyecto original cuando salió la versión final en la que tuvimos alguna intervención, sí está en línea con esto del Estado Social de Derecho y la misión que tiene el Estado de mejorar la calidad de vida de la población, en este caso, mejorar las condiciones de práctica deportiva dentro de una misión de fomento del deporte que no significa solamente entregar dinero, no es solamente eso, es inmiscuirse para colaborar, coorganizar, los franceses dicen cogestionar, gestionar entre los dos, público y privado, un ámbito de actividad que les interesa tanto al público como al privado. Entonces, esta ley del deporte se construyó en el marco de ese Estado Social de Derecho. ¿Cuál es la estructura de la ley? La ley está dividida en títulos y capítulos, y el título primero habla de los principios generales. Ahí ya vamos a ver, sin querer, pero al final funcionó. El título 2 habla del órgano de aplicación, pero cuando vemos los principios generales, vamos a ir para atrás, vamos a ver los principios generales. Cuando vemos los principios generales de la ley, lo que vemos que primero lo que hace la ley es tomar una definición de lo que considera deporte. Una definición poco feliz que se tomó de la ley del deporte de Chile y que habla de motricidad humana. Entonces, se siguen generando algunos inconvenientes con determinados deportes, como por ejemplo el ajedrez o los deportes, los deportes con vehículos, porque dicen ahí la motricidad humana es mínima y la ley habla de que lo que es deporte en Paraguay sería aquello donde se utiliza la motricidad humana para generar un resultado. Es una definición que está en la ley de Chile, la ley de Chile sigue teniendo una definición, hay otras leyes que tienen mejores definiciones, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos en nuestra ley del deporte. Luego, la ley del deporte en este título primero, que yo no les voy a hacer un compendio de todo lo que dicen, porque para eso sencillamente se van a internet y consiguen la ley y van a poder leerla. Yo les voy a explicar. La ley del deporte define tres formas de deporte en Paraguay. Define el deporte de rendimiento, perdón, primero define el deporte educacional, el deporte de participación y el deporte de rendimiento. Tres formas de deporte es lo que define la ley. Y después en el deporte de rendimiento hace una diferenciación entre el deporte amateur y el deporte profesional, que otra vez se divide en no amateur, que se divide en semiprofesional y profesional. Pero vayamos primero a esa definición de esas tres formas de deporte: el deporte de participación, el deporte educacional y el deporte de rendimiento. Cada uno tiene una definición. El deporte de participación es el que se practica en general para buscar el ocio, el desarrollo de las capacidades motoras de la persona. El deporte educacional es el que se practica en el ámbito de la educación formal, primaria, secundaria, universidad, con el fin de que todos puedan competir, pero sin evitando la hipercompetitividad. Una palabra medio rara, pero bueno, esa definición, las tres definiciones, participación educacional y rendimiento, se tomaron de la ley eh, brasilera, y los brasileros ponían en portugués hipercompetitividad allí. Entonces tradujeron directo y pusieron hipercompetitividad, que yo no sé si es una palabra muy castellana, pero es lo que hay. Ahora bien, y el deporte de rendimiento es el que se practica en el marco de organizaciones con el fin de obtener resultados competitivos a nivel nacional e internacional, integrando comunidades. Es lo que dice la ley. Pero fíjense lo interesante de las tres definiciones de deporte: deporte educacional, deporte de participación, deporte de rendimiento. Y nos vamos para atrás y miramos la ley, el artículo 84 de la ley. Ustedes van a ver que la ley dice que el Estado va a fomentar los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física y la salud, dice la ley. Es exactamente eso de carácter no profesional, pero sobre todo el estímulo, la educación física y la salud, lo que se genera con el deporte de participación, que en algunos países se llama deporte para todos. Genial, la primera parte ya está. Perdón, que estimula la educación física, la salud y la educación, o la educación, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Después tenemos el deporte educacional. Fíjense dónde está el artículo 84 de la Constitución Nacional. Está en el capítulo destinado a los derechos en la educación. Por lo tanto, si nosotros tenemos un capítulo en el derecho a la educación, obviamente el estímulo del deporte está pensando en la educación. Y el deporte educacional definido en la ley sirve para eso. Y después
nuestra ley habla de deporte de rendimiento. Y casualmente la Constitución dice que el Estado propiciará la participación en competiciones internacionales. ¿De quién puede propiciar la participación en competiciones internacionales el Estado? De los atletas, de los deportistas que están fichados en las federaciones. Esos deportistas practican el deporte de rendimiento, porque el deporte de rendimiento está directamente asociado al deporte federativo, al deporte que está organizado por las federaciones deportivas. Entonces, sin querer o queriendo, eso es algo que nunca vamos a saber, se copió, digámoslo con unas palabras, se copió de la ley del deporte de Brasil tres definiciones de deporte, que son las formas de deporte que se practican en Paraguay, que cuadraron perfectamente con las obligaciones que tenía el Estado de fomento al deporte. Deporte para todos, que propicie la salud, deporte educacional, que propicie la educación física, y deporte de rendimiento que permite la participación en competiciones internacionales. Hasta ahí estuvimos súper bien con la legislación en ese capítulo. Sí, es un problema que la ley haya tomado en la definición una definición abrogada de la ley brasilera en cuanto a la diferenciación entre deporte semiprofesional y profesional, porque eso hace que hoy todavía se siga hablando de algunos deportes donde hay remuneraciones que los deportistas no son profesionales, porque sencillamente su remuneración no proviene de un contrato de trabajo. Ahí hay un problema específico, que es que nosotros no tenemos una ley de deportistas profesionales. Nosotros solo tenemos una ley del estatuto del futbolista profesional. O sea, el único deportista que en Paraguay puede llegar a ser profesional, según nuestra legislación vigente, es el futbolista. Entonces tenemos un problema que no forma parte, digamos, de la estructura, bueno, forma parte del marco jurídico, pero creo que hay algún capítulo o algún tema sobre deporte profesional. Tenemos un problema de que no tenemos una legislación de deportistas profesionales. Como estamos en la Academia Legislativa, yo voy a contar todas las leyes que para mí faltan para que tomen nota ya que se está grabando. Entonces, hay una tarea que hay que hacer porque hay otros deportes profesionales. El baloncesto, el básquetbol ya es profesional en la rama masculina en Paraguay. Los jugadores de básquetbol, aunque no se dediquen 100% porque tienen otra actividad, muchos están ganando entre 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 dólares mensuales. Si a mí me dicen que no es profesional una persona que recibe 5.000, 40 millones de guaraníes mensuales, estamos en un problema, porque es 10 veces o 11 o 12 veces el salario mínimo. Entonces, pero los basquetbolistas no son considerados profesionales, no son considerados trabajadores en relación de dependencia, no tienen la protección laboral porque no tienen una ley específica y porque la ley del deporte permite que se les considere semiprofesionales porque le pagan un salario, le pagan una remuneración que no proviene de un contrato de trabajo deportivo. Imagínense la contradicción. Te pago una remuneración, te pago un monto de dinero fijo todos los meses para que vos te vayas a entrenar 2 o 3 horas por día, para que concentres, para que juegues los partidos, pero resulta ser que como no tengo una ley especial, entonces eso no proviene de un contrato de trabajo deportivo, proviene de cualquier otra cosa, y entonces no te consideran deportista en relación de dependencia. Este capítulo primero, de principios generales, termina con un artículo muy interesante que alguna vez, que ahora más o menos se está empezando a hablar, que es la utilización polivalente de las estructuras de las escuelas, de los colegios y escuelas públicas. Eh, Ustedes saben, muchas escuelas y colegios a las 4, 5, 6 de la tarde ya están cerradas, tienen alguna infraestructura deportiva, y esta infraestructura deportiva no está abierta a la comunidad. La ley previó que tratara de hacer un uso polivalente de eso para que después de los horarios de clase, con los cuidados correspondientes para evitar vandalismo y todo lo demás, se desarrolla algún tipo de actividad deportiva fuera del horario escolar, tanto para los niños de la propia escuela como para para otras personas, porque no tenemos suficiente infraestructura pública, en infraestructura pública al servicio de la comunidad. Fíjense en Asunción, para darle un ejemplo nomás. Asunción no tiene un polideportivo municipal. ¿Dónde hay un polideportivo municipal en Asunción como tienen muchas ciudades del interior? No tenemos. Lo único público es el Arena SND, que es, digamos, era el polideportivo de la SND. Pero después, todo lo que existe a nivel de polideportivos son todos privados o son públicos con un uso privado, como por ejemplo el polideportivo que está dentro de la comandancia del ejército, lo que era la caballería antes. Ese es del ejército. Pues tenemos toda una infraestructura en el Comité Olímpico, que es el Comité Olímpico.
tenemos León Condú, que es del Colegio San José, tenemos Sol América, el Oscar Yani, que es el Sol América. Tenemos la cancha, el Rowing Club, que es del Rowing Club, tenemos la cancha de Ciudadanos, tenemos una cantidad de polideportivos, pero no hay un polideportivo municipal. No hay en Asunción. No hay infraestructura deportiva en ese sentido. Y al contrario del interior, que en muchos lados hay. Entonces, suplir eso, una de las formas de suplir para poder organizar actividades es a través de las escuelas. El segundo título de la ley es el que se refiere al órgano de aplicación. Es este título el que crea la Secretaría Nacional de Deportes. Establece que la Secretaría Nacional de Deportes es una secretaría adscripta al Poder Ejecutivo, a la Presidencia de la República. Entonces, no es un ministerio, pero adquiere una estructura jurídica semejante a la de un ministerio y está básicamente, tiene su autonomía presupuestaria, porque su presupuesto está incluido dentro del presupuesto de la Presidencia de la República, como muchas otras secretarías del Estado, y tiene una autonomía y se le da el rango de ministro al secretario nacional de Deportes. Eh, y tiene las mismas incompatibilidades que tiene un ministro en el ejercicio del cargo. O sea, se tiene que dedicar 100% a su tarea de secretario nacional de deportes, con excepción de la docencia a tiempo parcial. Es lo único que puede hacer fuera de la Secretaría Nacional de Deportes. Y la ley le da un sinfín de fines, una cantidad de fines, como 20, a la Secretaría Nacional de Deportes, entre los cuales se puede destacar que la Secretaría Nacional de Deportes tiene que establecer una política nacional de deporte en el marco de un sistema nacional de deportes. Yo no sé si en la página web sigue estando la política nacional de deporte que en algún momento dado se presentó, pero sí puedo decir, y hay funcionarios de la Secretaría acá, que lo que hoy la Secretaría está ejecutando como política nacional de deportes no tiene nada que ver con lo que está en la página web. Ojalá que se haya sacado para no tener esa contradicción. Sobre todo, como no tenemos decreto reglamentario, que es una cosa que vamos al final, falta la estructuración para saber qué hace cada uno en el marco de un sistema nacional de deporte. Porque de vuelta, el Estado tiene la obligación de fomento del deporte, es lo que está en la ley, pero dentro del marco de un Estado social de derecho. En este Estado paraguayo, Estado social de derecho, hace 100 años o un poquito menos, no, 100 años, pues las primeras federaciones son de 1920, hace 100 años existen entidades privadas que han trabajado y han gestionado el deporte con lo que podían. Entonces el Estado no puede apropiarse totalmente de eso, sino que lo que tiene que hacer es establecer una política nacional de deportes basado en las tres formas de deporte que están en la ley: deporte de participación, deporte educacional, deporte de rendimiento, y elegir en cada ámbito con quién va a trabajar. Por ejemplo, si a mí me preguntan, en deporte de participación tendría que trabajar con otros órganos públicos como las gobernaciones, las municipalidades y otras administraciones. En deporte educacional está clarísimo que el trabajo tiene que ser con el Ministerio de Educación. Hoy en día en deporte ocasional se hace algo, pero no necesariamente con el Ministerio de Educación. Y en deporte de rendimiento también está claro que tiene que ser con el Comité Olímpico Paraguayo y las federaciones deportivas nacionales. Entonces, en cada ámbito tiene que ser con alguien en específico ese tipo de fines. Y tiene otros fines más: organizar propias competencias, reglamentar la ley. Hay una cantidad de fines que tiene que cumplir la Secretaría Nacional de Deportes. Bueno, ese título primero y el título segundo tienen un nombre específico. Principios generales se llama uno, órgano de aplicación se llama el otro. Si nos vamos al título 3, si ustedes miran la ley del deporte, si alguno tiene a mano, se va a dar cuenta que el título no tiene nombre. No le pusieron nombre. No sé por qué no le pusieron nombre, pero podemos tratar de darle un nombre, y el nombre que yo le daría es del financiamiento del deporte, porque finalmente de eso se trata. Ese título tercero de la ley del deporte habla del financiamiento del deporte. Es un título que tiene una mezcla del proyecto originalmente presentado por la Secretaría Nacional por la Dirección General de Deportes, y el proyecto sobre el que yo trabajé. Entonces, me voy a referir primero a lo que viene del proyecto original de la Secretaría Nacional de Deportes y después a lo que yo trabajé, porque hay una diferencia sustancial, hay una diferencia importante ahí, y sobre todo, si es que nos quedábamos solamente con lo que tenía el proyecto original, tal vez hoy no íbamos a tener el desarrollo deportivo que tenemos. En el proyecto original, sin título, sin nombre al título,
se establecían los recursos para el fomento del deporte, para la actividad del Estado, para el cumplimiento de los fines. Y se establecía que la Secretaría Nacional de Deportes iba a tener un presupuesto que equivalente al 0,5% del presupuesto de educación y al 0,5% del presupuesto de salud. Era todo lo que tenía el proyecto original. El primer problema que tenía eso era que eran recursos de Fuente 10. Quienes están en el ámbito legislativo saben bien que Fuente 10 es una bolsa donde entra todo el dinero de la recaudación de los impuestos y después esa bolsa se reparte de acuerdo a las prioridades del Estado. Bueno, supuestamente le iban a dar al deporte el equivalente al 0,5 de salud y 0,5 de educación, basado en que por cada guaraní que se invierte en deporte, se ahorran 3 en salud. Que es una proporción que tal vez sea cierta. Pero al ser de Fuente 10, nosotros el deporte nos iba a tener garantizado todos los años la misma cantidad de dinero porque provenía de una fuente que alimenta toda la estructura de funcionamiento del Estado. Y después decía sus propios recursos, se organizaba eventos, una cantidad de cosas, tal vez un poco pensando en lo que pasaba con el Consejo Nacional de Deportes. Porque el Consejo Nacional de Deportes mucho tiempo organizó los Juegos Estudiantiles eh, con un recurso que provenía de los pronósticos deportivos. Para los que son más grandes, se van a acordar de la famosa polla, que después se llamó PRODE. Si se acuerda, la polla tiene más o menos mi edad. PRODE ya 15 años menos puede tener. Era un pronóstico deportivo sobre los resultados del fútbol y el canon de ese pronóstico deportivo caía una gran parte en el Consejo Nacional de Deporte y con ese dinero ellos organizaban el evento. Eh, Eso se mantuvo, pero hoy en día los juegos de azar están tan diversificados que ese recurso es casi nulo. Nosotros, de alguna manera, varias personas metieron la mano en este artículo de los recursos. Por mi lado, lo único que yo hice fue establecer, eh, agregué un inciso que decía las otras fuentes que determine la ley, nada más que eso. Pero se agregó también un inciso que hablaba del resultante del canon del 1% a la venta de derechos televisivos de eventos deportivos y un impuesto del 1% sobre las transferencias internacionales de deportistas profesionales. Eh, a veces cuando el que se mete a redactar no es abogado, pasan estas cosas. Se estableció un canon y se estableció un impuesto sin haber creado el canon y el impuesto. Para crear un impuesto, la Constitución dice que los impuestos se crean por ley y aquí no decía créase un impuesto del 1% a la transferencia internacional de deportistas profesionales, sino que decía que el recurso proveniente de un impuesto del 1% a la transferencia de deportistas internacionales. Entonces, ¿qué pasó en el tiempo? Los clubes profesionales, sobre todo uno en específico, metió una acción contenciosa administrativa diciendo yo no voy a pagar un impuesto porque la ley no creó el impuesto. Aparte pensaron que ese iba a generar un montón de dinero. Pero si nosotros calculamos, Paraguay al año debe generar 10 tal vez 15 millones de dólares en transferencias internacionales. Y si uno hace el 1% de 15 millones de dólares, te da apenas 150.000 dólares. O sea, era una fuente de recursos ínfima que no servía para absolutamente nada si nosotros pensamos lo que necesita el deporte para desarrollarse. Lo otro que tenía el proyecto original eran las exoneraciones. Las exoneraciones, hasta si se quiere, son risibles. Yo siempre me reí mucho de este. Se le exoneraba a los deportistas que iban a participar en competiciones internacionales, se les exoneraba del costo de emisión de pasaporte. Ese era el gran aporte que daba la ley. Entonces uno tenía que pedirle a la dirección de deportes que te haga una cartita para llevar a identificaciones diciendo yo soy deportista, voy a ir a competir a tal lugar y entonces no te cobraban por la emisión del pasaporte. Y el mismo trato se le daba a los periodistas que acompañaban las delegaciones. ¿Por qué a los periodistas nomás? No tengo la menor idea, pero a los periodistas también. Y lo otro que estableció con bastante criterio esta parte de las exoneraciones sí fue, que no es una exoneración económica, sí fue la obligación de adecuar los horarios de clases y de exámenes de alumnos, de chicos escolarizados o jóvenes escolarizados que vayan a competir al exterior
de tal manera a que no se afecte su escolaridad y los colegios no le arman problemas porque tengan que ir a competir al exterior. Y yo me acuerdo en el año 1991, en el año 90, luego ya en el 91, de las dos veces que me tocaban competencias en época de exámenes finales, en la educación formal, en aquella época se rendía un examen final en el mes de noviembre y en dos oportunidades yo tenía que viajar a competir al exterior. Y me acuerdo perfectamente que el colegio me decía, no, a mí no me interesa lo que vos hagas, si no te querías competir, ese es tu problema, vos tenés que rendir todos los exámenes antes de tal fecha o si no, perdés el año. Y me encontré en situaciones como rindiendo eh, estudios sociales, física y matemática el mismo día, uno detrás de otro. Terminaba un examen y me pasaba al siguiente. Hoy la ley, de alguna manera, esa situación de estrés antes de ir a competir al exterior le establece la obligación de los colegios, los colegios de adecuarles para que no estén estresados rindiendo 4 o 5 exámenes antes de una competición internacional. Bueno, eso es lo que tenía el proyecto original, pero nosotros le agregamos el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. ¿Qué es el Fondo Nacional? ¿Cómo pensamos nosotros el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte? Que no es más que una copia de lo que en su momento se llamaba Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte en Francia. Hoy en Francia se llama Comisión Nacional de Desarrollo del Deporte. Y dio un estatus jurídico independiente. Antes era solamente un fondo, ahora tiene un estatus jurídico independiente. Pero metimos la figura que existía en ese momento, que era el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Y los franceses, igual que nosotros, hablaban de una cuenta de afectación especial que se iba a nutrir de ciertos recursos. Entonces nosotros creamos como una cuenta de afectación especial cuyo ordenador de gastos iba a ser directamente el secretario nacional de deportes y que se iba a nutrir con los recursos de la lotería deportiva. Ahí le metimos a la lotería deportiva que finalmente nos genera casi recursos y las otras fuentes que establezca la ley, que vamos a ver cuáles son. Ese Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte estaba destinado a dos acciones específicas. La primera es la construcción de infraestructura deportiva pública, departamental o municipal. Y la segunda era la financiación de los planes plurianuales de las federaciones deportivas nacionales. ¿Por qué plurianuales? Porque una federación no puede hacer un financiamiento de un año, debería ser de 3 o 4 años. El fondo originalmente no tenía dinero, porque la lotería deportiva prácticamente no generaba nada. Entonces ahí vamos a hacer una mezcla, porque en realidad esas leyes complementarias es importante verlas en el lugar donde se insertan en la ley del deporte. En el año 2010 surge una iniciativa de la Secretaría Nacional de Deportes para generar un recurso específico para el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte, que se convierte en la famosa ley del impuesto del 1% al tabaco y al alcohol, así se le conoce. Es una ley, la 4045 del 2010, que estableció el aumento automático de un punto porcentual del impuesto selectivo al consumo de alcohol y tabaco. El impuesto selectivo al consumo funciona de esta manera. La ley establece un tope máximo y un tope mínimo. Y por decreto del Poder Ejecutivo se establece dentro de ese tope máximo y mínimo cuánto es lo que se va a cobrar el impuesto. Bueno, una vez que el decreto sale, automáticamente con la ley 4045 se le agrega un 1% más directamente para el deporte. Era directamente para alimentar este Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. El efecto sobre la recaudación total del impuesto selectivo al consumo era de más o menos el 12%. 12% creo que era más o menos el efecto que tenía sobre el impuesto selectivo al consumo. Nosotros hicimos un cálculo basado en indicadores de consumo, alcohol y tabaco en Paraguay y creíamos, y no estábamos muy lejos de la realidad, que podía generar un ingreso para el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte de entre 10 y 12 millones de dólares por año. Comenzó con esos montos, subió hasta 14 millones de dólares y a ese es uno de los pocos casos en los que un impuesto baja la recaudación. Yo no entendía por qué bajaba la recaudación cuando el consumo seguía siendo el mismo, podía aumentar inclusive, pero fue bajando y hoy está en un nivel de, creo que está 6 o 7, 8 millones de dólares por año, 6 millones de dólares por año. ¿Por qué bajó? Bajó por una sencilla razón. El impuesto, el punto porcentual se refería al alcohol y al tabaco.
a los rubros de alcohol y tabaco específicamente establecidos en la ley del impuesto, en la ley tributaria, en lo que se refiere al impuesto selectivo al consumo. El consumo de tabaco en Paraguay descendió, perdió un 70% del mercado con relación a los vapeadores. Los vapeadores ya en la ley tributaria ya tienen su impuesto selectivo al consumo, pero como nuestra ley es anterior y no se actualizó, no está referido a nuestra, los vapeadores no nos están aportando, lo cual implicó una pérdida del 70% en el monto del tema del tabaco, que es lo que afectó ese tema de la recaudación. Urge, segunda tarea legislativa, urge que consigamos que nos devuelvan el 1% también sobre los vapeadores, el consumo de los vapeadores y las sustancias, todas esas cosas que están grabadas, para que podamos recuperar los niveles del Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte del año 2012-2013, donde llegaban hasta 14 millones de dólares. En aparecía esa ley, surgió una segunda ley en el año 2011, la 4211, el año 2011, o 4911, no me acuerdo bien el número, que estableció cómo se iba a utilizar la plata basado en lo que decía la ley del deporte, que es infraestructura deportiva y los planes plurianuales de las federaciones deportivas. Entonces estableció en la ley que el 50% del dinero se iba a destinar exclusivamente a infraestructura deportiva municipal o departamental, 40% del dinero a los planes de las federaciones deportivas y un 10% se iba a destinar a gastos rígidos. Y en gastos rígidos se hicieron una serie de especificaciones, como por ejemplo la compra de indumentaria deportiva, la compra de material deportivo, los gastos de la Organización Nacional Antidopaje, el gasto de educación, si se hubieran planes de educación, todo eso iba a estar en gastos rígidos. Y basado en eso que dijo la ley, se construyó dentro del presupuesto general de gastos los indicadores de gastos del Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Con bastante buen tino, se construyó bastante bien. Yo no puedo decir si se usó correctamente o si todo el dinero destinado a instalaciones públicas se utilizó en instalaciones públicas, si todo el dinero destinado a las federaciones, estoy seguro se utilizó todo en las federaciones, pero no sé si se utilizó más en las federaciones o si haciendo una trampita se construyó en infraestructura, se gastó en infraestructura deportiva de las federaciones, en infraestructura privada, sacando dinero de la infraestructura pública. Pero eso ya es una cuestión de gestión de las diferentes administraciones de la Secretaría Nacional de Deportes. Lo cierto es que el fondo se construyó correctamente su maqueta presupuestaria que estaba en la ley de presupuesto. No sé si sigue estando, porque no me piqué en la última ley de presupuesto, pero sí estaba en la ley del presupuesto, como decía la ley del deporte, como un fondo de afectación especial con un manejo específico. El problema que tuvo en el tiempo fue con el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía, en el sentido de que, si bien se le considera fuente 30, nunca se permitió la recaudación directa del dinero. Siempre entró por Hacienda. Entonces Hacienda después te decía, esto es lo que hay para vos, y nunca sabíamos si realmente era todo lo que tenía que haber para el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Con las modificaciones de la ley tributaria, con las últimas modificaciones que se hicieron hace unos años, de alguna manera a mí me quedó la duda si estas dos leyes, 4045 y 4911, fueron derogadas. Pero aparentemente hay dentro de la ley tributaria una mención a lo que le corresponde al deporte dentro de algunos fondos específicos que se establecieron por la mayor recaudación que podía tener la ley tributaria con las adecuaciones que hicieron, y entonces el fondo sigue siendo alimentado. Yo creo que hoy el fondo, hoy el fondo necesita más recursos que eso. Podemos recuperar lo que es los vapeadores, pero yo creo que el fondo necesita mayor cantidad de recursos aún de lo que actualmente tiene. Eh, ¿Qué hacer con esos recursos? ¿De dónde sacar esos recursos? A mí se me ocurre que una posibilidad es llegar a la misma fuente que está hoy alimentando en Argentina el ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es un impuesto, no sé si es un impuesto, una contribución, una tasa, no sé qué es, al servicio de telefonía celular. Eh, si nosotros grabamos con el 1% la factura fija, no estoy hablando de lo que es consumo prepago, sino lo que es consumo postpago, si nosotros grabamos con el 1%
el consumo de telefonía celular postpaga. Cualquiera de ustedes tiene una factura, ¿cuánto pueden estar pagando? 100.000 por mes. El 1% de 100.000 es apenas 1.000 guaraníes. Si nosotros vamos con eso o llegamos al 5%, que son 5.000 guaraníes por mes, podríamos tener un ingreso adicional de aproximadamente 15 a 20 millones de dólares. Ese es el cálculo que yo hice, pero obviamente eso requiere un fuerte trabajo comunicacional antes de hacer una ley al respecto. Pero sí es una posibilidad que podría tener este Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte. Bueno, sigamos. El título cuarto tampoco tiene un nombre específico. De hecho, este título venía del proyecto que yo había preparado, donde los títulos no tenían luego nombre. Y entonces, más o menos así, cayeron en el proyecto final. En este título, lo importante es que se establece justamente la regulación del deporte asociado. Por eso le pongo como nombre posible del título deporte asociado. Se define cuáles son las entidades deportivas que pueden existir en Paraguay, clubes deportivos, federaciones deportivas, ligas profesionales. Fíjense que ahora hay un debate sobre el tema de la sociedad anónima deportiva. La sociedad anónima deportiva, si una liga profesional, no tiene sentido. Entonces, sí, la ley del deporte sí ya prevé la existencia de ligas profesionales para las federaciones que tengan deporte profesional y quieran organizarse de esa manera. Y el capítulo hace algunas definiciones específicas de los objetivos de las entidades deportivas que no pueden percibir fines de lucro, que se rigen por la legislación nacional, pero también por las normas que provienen de las entidades internacionales que rigen el deporte o las entidades extranjeras que rigen el deporte. Y hay un capítulo específico destinado al Comité Olímpico Paraguayo y la Asociación Paraguaya de Fútbol. Eh, ese artículo se puso en su momento porque se pretendía, o sea, el objetivo finalmente se pretendía que las autoridades del momento, ambas entidades pretendían una especie de excepción legislativa o exoneración legislativa para que no tengan que cumplir con todo lo que decía la ley. Pero en el texto final sale que estas dos entidades se rigen por sus estatutos y por las normas de sus respectivas entidades internacionales, siempre y cuando no sean contrarias a la legislación nacional. Entonces es lo mismo que igual. Es lo mismo que dice el artículo que habla de las diferentes formas de entidades deportivas, o el artículo que dice que las entidades se rigen por las normativas de superaciones internacionales, siempre y cuando no vulneren la legislación nacional. De todas maneras, se mantiene así. Ahora hay un proyecto de modificación para agregar en este artículo una consideración especial para el Comité Paralímpico Paraguayo, eh, que es el encargado de la participación en los Juegos Paralímpicos, pero que no tiene el mismo estatus que el Comité Olímpico Paraguayo que el Comité Olímpico Paraguayo, y entonces nosotros nuestra propuesta es sacarlo de ahí y colocarlo, si quieren darle una consideración especial al Comité Paralímpico Paraguayo, colocarlo en el capítulo de las entidades, en el artículo que habla de las diferentes formas de entidades deportivas. Y el título cierra con un capítulo destinado a la superintendencia. Este título tiene también un artículo muy interesante que dice que a las federaciones continentales o federaciones internacionales que se radiquen en territorio paraguayo, se les va a dar las mismas consideraciones que a las federaciones deportivas nacionales y con las mismas decisiones impositivas. Es un artículo que busca de alguna manera atraer la sede de las federaciones internacionales a Paraguay. Hay varias que ya tienen su sede en Paraguay, de las que a mí me consta tienen su sede en Paraguay. Eh, la Conmebol fue la primera, con una ley medio rara, pero bueno, ahora ya adaptada a la ley del deporte. Tenemos Odesur, está en Paraguay, la Federación Continental de Kickboxing está en Paraguay. Creo que la Federación Continental de Tenis también tiene su sede en Paraguay. O sea, ya hay varias que tienen su sede en Paraguay. Algunas más está el Sindicato de Futbolistas Profesionales también tiene su sede en Paraguay. Hay algunas que se están asentando en Paraguay. Y después el título cerraba con una potestad superintendencia de entidades deportivas de la Secretaría Nacional de Deportes, que establecía el tipo de sanciones que se le pueden aplicar a todos los actores del mundo deportivo, siempre y cuando salga la reglamentación respectiva, cosa que todavía no salió.
El título 5 de la ley es el título que habla del régimen disciplinario y contencioso. Este es un título que proviene de nuestro proyecto que tiene como objetivo poner orden en el organizado desorden deportivo, como diría algún autor español. Eh, ¿Qué pasa? Las federaciones deportivas tienen la potestad disciplinaria sobre todos los entes, todas las personas y las entidades deportivas afiliadas a su federación. Pero esa potestad disciplinaria no significa que pueden hacer lo que se les antoja. No, es que yo tengo la potestad disciplinaria, yo te puedo castigar, no me gusta tu cara, 2 años de expulsión. No, no, no funciona así. No es esa la manera. Entonces, la mayor parte de las federaciones deportivas, pongamos en el año 2004, 2005, la mayor parte de las federaciones deportivas hacían lo que querían. No me gustaba la cara de alguien, no me gustaba un club y le echaba nomás. Le echaba, prohibición de recurrir a la justicia ordinaria, recurrir a la justicia ordinaria y te echo porque recurriste a la justicia ordinaria. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, había que poner un alto a ese tema. Y este artículo, este capítulo, este título lo que dice en el primer capítulo es que la potestad disciplinaria correctamente está en las federaciones, pero que tiene que ser ejercida basado en lo que dice la Constitución en su artículo 17 respecto a cualquier procedimiento en el que pueda haber pena o sanción, porque finalmente lo que aplican las federaciones deportivas son sanciones. El artículo 17 de la Constitución Nacional no se refiere única y exclusivamente al ámbito penal, porque dice de todo procedimiento en el que pueda derivar pena o sanción. Después hay que hacer la interpretación de lo que está dentro de los incisos del artículo 17 de la Constitución, pero claramente no se puede aplicar una sanción si primero no existe una norma que defina el hecho sancionable, que tipifique el hecho sancionable y que establezca la sanción para el hecho sancionable y que establezca un procedimiento adecuado para el ejercicio del derecho a la defensa. Nada de eso había en la Federación Deportiva y en algunas no hay hasta ahora. No hay. Y le voy a dar dos ejemplos de lo que no había en aquel momento y lo que no hay hasta ahora. En el año 2004, cuando ganó la Copa Libertadores de Olimpia 2003 o no, 2002, año 2003, fines del año 2003, se produce un altercado en los vestuarios entre Emilio Martínez y Gastón Córdoba. Emilio Martínez Libertad, Gastón Córdoba Olimpia. En el altercado, Gastón Córdoba trata de encajarle un puñetazo a Emilio Martínez, no le golpea, pero se informa de que hubo una agresión. La APF tenía un código disciplinario, un reglamento disciplinario, un reglamento de penas, creo que le llamaban código de penas. Se le notifica al señor Gastón Córdoba que hay un procedimiento abierto contra él. El Club Olimpia le dice, no, tranquilo, no te preocupes, te van a dar 2 o 3 fechas de suspensión, su papá está enfermo, andate nomás junto a tu papá, se va a Argentina. No aparece, no comparece nunca, no ejerce su defensa. Y el tribunal disciplinario, tribunal de conducta, no me acuerdo cómo se llamaba, la de la APF, saca una resolución que es, yo realmente perdí el papel porque era como para encuadrar. Decía Asunción, qué sé yo, tal fecha de diciembre, visto que el señor Gastón Córdoba fue citado a declarar en 2 oportunidades y no se presentó, se le sanciona con 18 meses de suspensión, sin considerando, sin explicar cuál es la norma, los hechos, nada. 2 líneas tenía. El señor Córdoba, por supuesto, asesorado por el Club Olimpia, recurre a la decisión diciendo esto, ¿qué es lo que es esto? Y el Tribunal de Apelación de la APF, que se llamaba Tribunal de Casación, nomás en ese momento, no era apelación, le dicen, no, pero si esta resolución reúne todos los requisitos del artículo 17 de la Constitución Nacional. Es una norma, es una resolución fundamentada, supongo que la inasistencia, y reúne todos los requisitos. Entonces, yo recuerdo que lo primero que le digo a Córdoba cuando recurre a mí, te cuento, voy a contarle la anécdota para que entiendan por qué está esto acá. Le digo, vamos, para poder saber por qué te dieron 18 meses, lo primero tenemos que mirar el informe del árbitro. El informe del árbitro es un acta donde constan los hechos, no es el acta de imputación, pero constan los hechos. Y nos presentamos a la APF para pedir el informe del árbitro. Y la respuesta de la APF es, no le vamos a entregar al señor Gastón Córdoba el informe del árbitro porque ese es un documento confidencial. Entonces uno se va al artículo 17 y ahí dice que uno tiene que saber, tiene que conocer previamente los hechos que se le imputan. Y acá me dicen,
Este es un documento confidencial. Te sancioné 18 meses, sanción trasladable a cualquier parte del mundo, pero yo no te doy el documento que debe estar porque se te sancionó porque es confidencial. Amparo para ir a retirar el documento y por supuesto cuando llegó el amparo, la PF, acá está el documento, disculpen, no, esto no es confidencial. Y después de eso, un segundo amparo porque la APF tenía en ese momento, como la mayor parte de la federación, la prohibición de recurrir a la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo recurro en una instancia a la APF y después, ¿qué puedo hacer si no estoy de acuerdo? El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos tenemos derecho a ser juzgados por jueces independientes e imparciales. Un tribunal interno de una entidad privada jamás cumple los requisitos de independencia e imparcialidad. Jamás, jamás. Y entonces hicimos un amparo, cayó en un juzgado, el juez nos rechaza in limine diciendo que no se puede recurrir al amparo contra resoluciones judiciales. Yo me tomé la cabeza. Le llamó resolución judicial a la decisión de un órgano interno de una federación deportiva. Y, por supuesto, fuimos a la apelación y la Cámara de Apelación le dijo, no, ¿cómo esto no, que no es un órgano judicial? Entonces, esto se tiene que estudiar. Y ahí la APF, 6 meses después, decidió levantarle la sanción al deportista antes que entremos a discutir si le sancionaron bien. Bueno, este título de la ley quiere terminar con eso. Entonces, primero vas a hacer un código de penas, tal hecho, tales sanciones, vas a establecer un procedimiento donde se va a establecer el derecho a la defensa y lo más importante, tus decisiones no son finales. El artículo 16 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a recurrir a un juez independiente y imparcial. Y los órganos internos de una asociación deportiva no son un juez independiente y imparcial. Entonces, sale la segunda parte, que es la obligación de recurrir a métodos de conciliación y arbitraje. ¿Por qué? Porque ya existía en aquella época, tenía 20 años, el Tribunal Arbitral del Deporte, que funcionaba muy bien con relación a las federaciones deportivas internacionales, incluida la FIFA en el caso del fútbol. Y lo que hicimos fue nosotros trasladar a nivel local y decir, ok, no hay problema. Prohibición de recurso a la justicia ordinaria. Están todos los estatutos de la federación hasta hoy. Perfecto. Pero en cambio, vas a tener que someterte a un procedimiento de arbitraje para ver si tu decisión estuvo bien o mal hecha. Porque el problema no es tomar las decisiones internamente, el problema es tomar las decisiones correctas, hacer bien el trabajo. Y ahí le da un ejemplo del fútbol. Nosotros le asesoramos a la UFI en el año 2008 más o menos y firmamos un convenio con el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay para cumplir con lo que dice la ley, someter a arbitraje todas las decisiones de última instancia disciplinarias de la UFI. Se sometieron no sé cuántas, 40, 50 en el transcurso de un año, las primeras 20, toditas revocadas por el Tribunal de Arbitraje, toditas antijurídicas, toditas mal. Y después al final se empezaron uno veía cómo funcionaba el sistema, empiezan a confirmarse las decisiones de los tribunales disciplinarios de las diferentes regiones, federaciones departamentales, o ligas distritales o la propia U. Yo averiguo por qué. ¿Y por qué? Porque los órganos disciplinarios dijeron, no, vamos a hacer bien nuestra resolución, porque mira que después se va a ir al Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay y nos van a controlar y van a modificar nomás si hacemos mal, entonces vamos a cuidarnos. Si yo tengo el saque de que me van a controlar mi decisión, yo voy a hacer bien mi decisión. Si no, hago lo que a mí se me antoja. Bueno, este capítulo busca, porque todavía no logró en su plenitud por falta de reglamentación, no logró el objetivo que es evitar la arbitrariedad disciplinaria de muchas federaciones deportivas. Seguimos. Después tenemos un siguiente capítulo que tampoco tiene nombre, pero el capítulo que se refiere al deporte de rendimiento, el deporte de alto rendimiento. Y este capítulo está dividido en dos títulos. Un primer título que establece la composición de la Comisión Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, que ahora está siendo objeto de debate en un proyecto de ley que tiene media sanción de diputados y que está ahora en senador. Eh, en cuanto a su composición, vamos a esperar a ver qué sale para opinar al respecto. Yo tengo mi posición asumida y que seguramente en algún momento vamos a estar diciendo. Pero bueno, se establece la composición de la Comisión de Deporte de Alto Rendimiento para que esta comisión establezca el reglamento de otorgamiento de ayudas económicas a los deportistas de alto rendimiento. Vamos al artículo 84 de la Constitución.
excepciones impositivas y ayuda económica establecerse en la ley para propiciar la participación de deportistas nacionales en competiciones internacionales. Perfecto. Tenemos una comisión. Vamos a establecer de qué manera la comisión va a otorgar becas. La comisión, ya en el año 2012 o 2013, estableció el sistema que se mantiene hasta hoy, que es un sistema de otorgamiento de ayuda económica a deportistas cuando obtienen resultados competitivos, es decir, cuando se colocan, cuando tienen una medalla sudamericana o mundial o regional, regional, digamos, continental, más de Sudamérica, entre los tres primeros lugares. Ese básicamente es el sistema, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que hay, es para lo que alcanzan los recursos. Se estableció el tema de los estímulos a los deportistas de alto rendimiento. Primer estímulo es la ayuda económica. Ok, perfecto. Pero hay otros estímulos más que se establecieron ahí que hasta ahora no se están implementando. Yo le voy a dar el ejemplo de un deportista, no voy a decir el nombre de atletismo. Llegó a ser número 3 del mundo. Recibió durante 6 o 7 años la beca hasta que, como creció, se puso más grande eh, y ya a los 30 años dejó de tener los resultados competitivos que tenía. Y por supuesto, suspendió la beca. En ese tiempo ese chico no estudió, no hizo ninguna capacitación profesional para tener un trabajo y hoy es una persona que sigue pensando que va a vivir el deporte y no puede vivir el deporte porque se le acabó su beca. Darle solamente beca a los deportistas sin hacer un acompañamiento con otros estímulos es un error porque se le está dando plata para que vivan cómodamente. Las becas son las más bajas, son de 3 millones y las más altas son de 10 millones, pero un día esa beca se va a acabar. Y el día que se acaba la beca, ese deportista no sabe qué hacer con su vida. Y va a odiar haber sido deportista de alto rendimiento. Por eso están los estímulos. ¿Cuáles son los estímulos? Por ejemplo, facilitarle el ingreso a la Universidad Nacional sin examen de ingreso. Un cupo, no sé cuánto, pero es un trámite sentarse con el rector y firmar un convenio para que en cada facultad haya un cupo para deportistas que estén en el grupo de alto rendimiento. Becado o no, porque la beca alcanza lo que tiene medalla. Pero ¿y qué pasa con los que son finalistas sudamericanos en atletismo, por ejemplo, en mi deporte? Yo ahora vengo el sudamericano sub-20 con 2 medallas, un oro y un bronce. Pero de los, ¿cuántos se fueron? De los 6 atletas que se fueron, 4 entraron en finales. El oro y el bronce van a tener beca. A los otros le vamos a decir, te felicitamos, seguí intentando. Cuando tengan la medalla, te vamos a ayudar. Podemos ayudarle con otras cosas que no sean económicas. Por ejemplo, los cupos de ingreso, la facilidad de ingreso a la Universidad Nacional. Por ejemplo, facilitarle un sistema de seguro, un aporte mínimo al IPS para que tengan acceso. La fisioterapia que hay en IPS puede perfectamente servirle a muchos deportistas que hoy tienen que pagar un montón de dinero en fisioterapia privada porque no están en ese grupo de élite, son parte de la élite pero no tienen medalla todavía y tienen que costearse todo hasta tratar de lograr la famosa medalla. Y pusimos también el tema del proyecto de doble vida, que es justamente lo que pasa con muchos deportistas. Yo le doy ayuda, pero tengo que pedirle algo a cambio, no solamente su resultado deportivo. Lo que yo creo que hay que hacer es, justamente, con el tema de la universidad, primero que estudien, pero van a terminar de estudiar a los 22, 23, 24 años, terminar su educación formal. Y una carrera de deportista de alto rendimiento puede llegar hasta los 32, 35 años. O sea, tenemos un agujero, una brecha de 10 años que tenemos que llenar con algo. Y lo que hay que hacer con estos deportistas es enseñarles a trabajar, conseguirle trabajo de medio tiempo, con convenios, con instituciones públicas, instituciones privadas, para que ellos puedan trabajar un poquitito, aprender un oficio, aprender a trabajar, que la mayoría de los que estamos acá aprendimos de bien jóvenes seguramente. Aprender a trabajar, porque cuando se retiran los 35 años, si yo no tengo experiencia profesional, no puedo competir en el mercado laboral con una persona que a los 24 años, como no era deportista de alto rendimiento y no tenía una beca de 6 o 10 millones de guaraníes, tuvo que ponerse a trabajar. E imagínense que 6 millones de guaraníes son más de 2 salarios mínimos. ¿Cuántos de ustedes, cuando tenían 22, 23 años o 24 años, ganaban más de 2 salarios mínimos? Pónganse a pensar. Y un deportista de alto rendimiento gana eso. Pero a los 35 años se queda con cero y si no tiene experiencia profesional,
¿dónde va a conseguir un trabajo? Salvo que se dedica a ser influencer, que se le recontrata para salvarle la vida en algún tema deportivo, pero no necesariamente. Pueden ser abogados, pueden ser economistas, pueden ser cualquier otra cosa si se les ayuda. Eso está dentro de los estímulos del deporte de alto rendimiento que no se está implementando, yo creo que por falta de políticas públicas. Y la ley termina con una cantidad de disposiciones diversas a ser sincero, esto estaba todo en el proyecto que yo preparé por lo visto al que estaba redactando le gustó, entonces puso disposiciones diversas y metió una cantidad, una vorágine de cosas ahí, algunas buenas y otras no tan buenas. Por ejemplo, entre las cosas buenas que yo creo que se metió correctamente fue todo el tema del control médico y el de dopaje, que generó inclusive una reacción del Comité Olímpico en aquel momento. El tema de dopaje, hicieron una acción de inconstitucionalidad contra la ley, diciendo que esta ley estaba en contra del orden jurídico paraguayo porque era contraria a la Carta Olímpica y le quisieron poner a la Carta Olímpica al nivel de un tratado internacional. Por supuesto que no, la Carta Olímpica no es un tratado internacional. La Fiscalía General de la Nación, de la República, la fiscal adjunta, una fiscal, no me acuerdo quién, hizo un dictamen espectacular explicando que la Carta Olímpica es el estatuto de una entidad suiza. Menos mal que se quedó lo del dopaje, porque lo del dopaje decía que se tenía que crear una Comisión Nacional Antidopaje para ejercer la lucha y el control de dopaje en Paraguay. Cosa que estaba prevista en un convenio de la UNESCO del año 2000, de unos años antes, 2004 creo que era, y que Paraguay todavía no había ratificado y que 2 años después la ley del deporte ratificó. Como estaba en la ley del deporte, cuando ratificó el convenio de la UNESCO ya no necesitó hacer una modificación a la ley porque ya estaba luego en la ley. Eso, por ejemplo, yo creo que estuvo bastante bien. Se estableció el tema de las instalaciones deportivas, o sea, lo que se pretendía era que la construcción de instalaciones deportivas públicas con el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte obedezca a un plan de uso, porque sin un plan de uso vos construís un elefante blanco. Nunca hasta hoy se le pidió a los que construyeron instalaciones deportivas públicas con fondos de la Secretaría Nacional de Deportes que muestren cuál es su plan de uso de la instalación. Y tengo que hacer mea culpa, tengo un elefante blanco en atletismo en Encarnación sin plan de uso, que hoy tiene seguramente 20 chicos haciendo atletismo, cuando se tenía que haber estado explotado de gente si se hubiera hecho un plan de uso en su momento. Pero bueno, no hay plan de uso. Y lo último contiene la ley una prohibición de publicidad para alcohol y tabaco en general, con una excepción. Todas aquellas bebidas alcohólicas que tengan hasta 5%, 5 grados de alcohol medidos en la escala de Gay-Lussac, que es una escala un químico francés. Bueno, que tiene una aplicación muy simpática. Ese 5% es el que corresponde al 5 grados, corresponde a lo que contiene la mayor parte de las cervezas fabricadas en Paraguay y faltaban los votos de un grupo liderado por el conocido Blas N. Riquelme, el propietario de cervecería Asunción, o sea, de la marca Múnich. Y él no quería que su cerveza no pueda patrocinar el deporte. Entonces se agregó esa excepción a la prohibición que originalmente era una prohibición total, tenía el proyecto de la Dirección General de Deportes. Esto es lo que tiene la ley del deporte. Nos tomó una horita y un poquito más ver en general, pero después tenemos que preguntarnos. Tiene más de 2 años de vigencia, perdón, me olvidé de adecuar esto la última vez que presenté este tema. Em, Solamente fue modificada en el pasado, solo la modificación que ahora está en estudio para aclarar un tema de exoneraciones impositivas, porque la ley ahí en la parte de la financiamiento también tenía la exoneración de los impuestos nacionales al favor de las entidades deportivas y se aclaró que son los impuestos nacionales y municipales y una disminución o un trato preferencial para el pago de tasas municipales. La legislación complementaria y la incidencia sobre el Fondo Nacional de Desarrollo del Deporte ya les comenté en su momento, que son esas dos leyes. Y ahora está el proyecto de modificación para darle estatus jurídico al Comité Paralímpico Paraguayo y modificar la estructura de la Comisión Nacional de Deporte de Rendimiento, que es lo que está en estudio en este momento en el Parlamento. Pero la gran pregunta es, ¿cuándo? 2006 es la ley, o sea, estamos a 18 años de vigencia en este momento. ¿Para cuándo el decreto reglamentario? Toda ley que se precie, sobre todo esta ley, que es una ley también programática, no es una ley que genera derechos, genera muchos derechos directos, pero es más programática que otra cosa, necesita un decreto reglamentario.
Ese decreto reglamentario tiene que tener, por ejemplo, como dicen sus fines, entre los fines de la ley está que la Secretaría Nacional de Deportes tiene que establecer los programas de educación física. Que yo sepa, no hay una coordinación con el MEC para el tema de los programas de educación física. La ley, el organigrama funcional de la Secretaría Nacional de Deportes, que está en resoluciones, pero que podría estar en decreto, que está en resoluciones, yo creo que sigue faltando una política nacional de deportes bien clara. Está ejecutando correctamente las acciones. No pongo en discusión la decisión de la Secretaría Nacional de Deportes porque veo que se ejecutan bien, pero me hace falta tener el documento que establezca esa política nacional de deportes y que establezca el sistema nacional de deportes y le diga a cada uno cuál es su rol dentro de la política nacional de deportes. Porque si no, hacemos todo, un poco de todo, porque nos pide ayuda para un poco de todo y no sabemos realmente cuál es nuestro rol. ¿Cuál es el rol de la Federación Deportiva? ¿Solamente el desarrollo del deporte federado o se va a meter en el deporte educacional? ¿O se va a meter en el deporte de participación? El deporte de alto rendimiento corresponde al Comité Olímpico o es la Federación Deportiva del Comité Olímpico? ¿Quién va a ser el jefe de cada área? Eso todo tiene que estar en el Sistema Nacional de Deportes y hoy se están haciendo las cosas, pero no está claro el rol de cada uno. No está claro el rol de cada uno y a mí por lo menos me falta ver ese tipo de documentos. Después, el tema del impuesto del 1% de la transferencia internacional de deportistas y el tema del impuesto al alcohol y el tabaco, que yo creo que mejorando la ley, mejorando la ley, podríamos conseguir que se haga una recaudación más directa para no pasar por el filtro del Ministerio de Economía en este momento y poder disponer de todos los recursos. Y también el tema de los convenios objetivos, porque hoy a las federaciones deportivas nos piden un plan federativo año a año. La Secretaría Nacional de Deportes nos pide un plan federativo año a año. Yo desconozco si ellos controlan si es que ese plan federativo que presentamos en el año X tiene algo que tiene una concordancia con el plan federativo del año X-1, X-2, no sé hasta dónde, a menos para atrás. Porque yo, si solamente nos fijamos en el año X y no nos fijamos en lo anterior y no nos fijamos en lo que va a hacer después, obviamente muchas veces puede ser dinero tirado al tacho, porque sencillamente las operaciones gastan, gastan, gastan y no te dicen cómo quieren crecer. Em, la coordinación de las tasas de pasaporte y aeroportuarias. Las tasas de pasaporte ya están siendo exoneradas con una pequeña carta de la Secretaría Nacional de Deportes al que es que va a las identificaciones, pero en el aeropuerto, bueno, hoy en día las tasas aeroportuarias están cargadas luego en los pasajes de los tickets aéreos, entonces tendría que hacer que la compañía aérea te exonere, un desastre, no sirve para nada. Lo que sí está en la reglamentación es la reglamentación de federaciones deportivas nacionales que no está en una ley, perdón, que no está en un decreto, está en una resolución que ha sufrido cambios en el tiempo, que proviene de la época del señor Paulo Reicher, que la base es esa, y que ha sufrido cambios en el tiempo y que hoy se conoce como Reglamento General de Entidades Deportivas, que es la reglamentación de las federaciones y de los clubes. No tenemos hasta hoy un modelo de reglamento disciplinario para federaciones deportivas nacionales. No tenemos hasta hoy el reglamento de la potestad disciplinaria reglamento de la potestad disciplinaria de la Superintendencia de Entidades Deportivas de parte de la Secretaría Nacional de Deportes, con lo cual es muy difícil que puedan ejercer la superintendencia correctamente porque no tiene un reglamento y tampoco todavía se ha implementado desde la Secretaría Nacional de Deportes la forma en la que se tiene que llevar adelante el procedimiento de arbitraje y conciliación de las resoluciones de última instancia de las federaciones deportivas. La Comisión Nacional de Deportes de Rendimiento tiene una resolución administrativa que establece su funcionamiento. Las ligas profesionales no están reglamentadas. Los estímulos a deportistas de rendimiento solamente está la ayuda económica, el resto no está reglamentado. No hay reglamentación de agentes deportistas profesionales, pero ahí no hay tanto problema porque la ley luego dice que si no se reglamenta, se va a regir por lo que establezcan las federaciones internacionales. Las titulaciones para entrenadores deportivos. Es un tema súper complicado porque tiene que ver también con el tema de los entrenadores extranjeros que vienen a Paraguay. ¿Quién le pone el cascabel al gato de pedirle a todas las titulaciones para habilitarle el ejercicio de la profesión en territorio nacional? El reglamento de control médico
no hay representación de control médico, sí está hecho todo lo que es prevención de dopaje, porque está el Código Nacional Antidopaje, y obviamente tampoco es un plan director de construcción de instalaciones deportivas. El registro, registro público de entidades deportivas está funcionando relativamente bien. Entonces, para terminar, y después vamos a abrir las preguntas, supongo que por lo que veo en el chat han de ser bastantes. ¿Qué tenemos hoy que nos falta? Tenemos una resolución administrativa por el Reglamento General de Entidades Deportivas, la resolución administrativa que aprueba el Código Nacional Antidopaje, la resolución administrativa que pone en funcionamiento la Comisión Nacional Antidopaje y la resolución sobre la que pone en funcionamiento y establece los requisitos para acceder a becas de la Comisión Nacional de Deporte de Rendimiento. ¿Qué nos falta? Una norma de mayor jerarquía que simple resolución administrativa. Yo creo que nos falta un decreto reglamentario y la regulación de todos los aspectos de la ley del deporte para que el sistema deportivo nacional, tal como está pensado en la ley del deporte, funcione correctamente. Y hasta ahí va mi exposición. Yo les agradezco que hayan escuchado casi una hora y media de exposición. Y ahora supongo que hay muchas preguntas y entonces vamos a las preguntas para contestarlas de a poquitito en la medida que nos alcance el tiempo hasta las 11 de la mañana. Doctor, ¿te parece, preferís que te vaya leyendo de a una? ¿Querés que te lea tres consultas? Así Y sintetizás. leer, y si son parecidas, pueden ser todas juntas. Si no, me va de a una y yo voy respondiendo. Perfecto. Em, la primera consulta, doctor, dice, el proyecto sobre SA en los clubes profesionales, ¿dónde podríamos leer? El proyecto de SEA de clubes profesionales está en la página web del Congreso Nacional, en la parte hay una parte, así yo encontré, no me acuerdo bien cómo encontré porque me pasaron el link, pero hay una parte donde están los proyectos de ley en estudio con todas las etapas que fue pasando y ahí está probablemente el proyecto así como está hoy hecho. En el SIL sería. El Sí, SIL, ese, SILPE, un centro el de que recursos, sí, bueno, ese así. mismo. Perfecto. Hay otra consulta, doctor. Dice, ¿podría explicar el funcionamiento de estas organizaciones de derecho público que gestionan la organización de eventos multideportivos como sudamericanas, panamericanas, por ejemplo, ASU 2022? La organización, el funcionamiento, el presupuesto, la integración, la responsabilidad y la rendición de cuentas de estas organizaciones. Uy, eso para una clase entera, 2 horas por ahí. Pero bueno, primero vamos a entender cómo funciona el sistema. Los eventos, esos eventos internacionales son eventos propiedad de una entidad privada. Odesur o Panam Sport son entidades privadas. Odesur tiene su sede en Paraguay, Panam Sport tiene su sede en México. Entonces, lo que ellos ponen en el contrato, lo que pasa es que ellos cuando ceden la organización del evento a una ciudad determinada, obligan a que el país, la ciudad y el Comité Olímpico Nacional, que es una entidad privada, firmen el contrato de ciudad sede. Y en ese contrato de ciudad sede se les establece la necesidad de creación de un comité organizador local. Ese comité organizador local tiene que tener una estructura jurídica que puede ser de derecho público o de derecho privado. Depende de lo que el país te permita hacer, pero dentro del comité organizador local tiene que estar el Estado, la municipalidad y el Comité Olímpico Nacional. Entonces, en nuestro caso, la, la, la figura que se usa es el de un órgano que depende de la Secretaría Nacional de Deportes. Y por supuesto que está alimentado con presupuesto público porque ese es el compromiso que asume el Estado al firmar el contrato de ciudad sede con el propietario del evento, que es una entidad privada. A partir de ahí, todo ese presupuesto público se rige por las reglas de ejecución presupuestaria del presupuesto público. O sea, un resumen de lo que me preguntaban, porque después podemos entrar a algo más largo, pero básicamente es eso. Coincidencia, doctor, hay muchas preguntas similares sobre Mm. por qué la Secretaría Nacional de Deportes no se eleva en rango de ministerio. Yo supongo que es porque elevar rango de ministerio exige una ley especial y va a generar un costo de funcionamiento mucho más elevado al que hoy tiene la Secretaría Nacional de Deportes. No, esa es la aplicación. Para mí, así como está funcionando, está bien. Yo creo que no necesita ser un ministerio para funcionar porque está funcionando relativamente bien. Otra consulta dice,
Usted mencionó que debe haber un trabajo en paralelo para los deportistas de medio tiempo. ¿No cree que eso no es conveniente, ya que nuestros deportistas entrenando doble turno aún están por debajo del nivel de los competidores de otros países? La idea del doble proyecto de vida tampoco es un invento mío. El deporte francés hace 40 años que utiliza el sistema. Entonces, a ver, yo entreno doble turno, pero ¿cuánto dura cada turno? Cada turno de entrenamiento va a durar 2 horas y media como máximo. No va a durar más que eso. O sea, son 5 horas. El día tiene 24, 8 para dormir, más 5 son 13, te quedan 11 horas. No puedes tener un trabajo de 4 horas. 4 horas no me estoy hablando yo, no estoy hablando de un trabajo de 8 horas. Es el mismo tiempo que consumen primero para estudiar, el que después deberían consumir para estudiar un poco. No afecta en nada el rendimiento deportivo, con 4 horas de trabajo diario. Tan- También, doctor, sobre el motivo por el cual hoy, después de tanto tiempo, aún no contamos con decreto reglamentario sobre la ley del deporte. Eso hay que preguntarle a los diferentes asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Me consta que en este gobierno actual todavía no se le presentó un proyecto, pero hasta el gobierno anterior siempre había proyectos y nunca pasaban de la asesoría jurídica de la Presidencia. Otra consulta, las funciones, obligaciones de las federaciones, un rato, de las federaciones, las confederaciones y federaciones internacionales. Las funciones de las federaciones nacionales, su obligación, eso está todo contenido en el reglamento de entidades deportivas. El tema de las federaciones internacionales, vamos a hablar en otro momento, no es, o sea, otras clases donde vamos a ver ese tipo de cosas, ¿verdad? Esta es una clase de sistema jurídico nacional, entonces sí, las federaciones nacionales en el reglamento de entidades deportivas están todas sus funciones, sus obligaciones, todo lo que deben cumplir. ¿Hay algún proceso en marcha para establecer una ley que determine a otros deportistas como profesionales, teniendo en cuenta que en el país solo existe una para los futbolistas? No hay nada. Otra consulta dice, la APF podría incluir en en su reglamento disciplinario la posibilidad de modificar ciertas cuestiones, como por ejemplo, la roja directa suspende automáticamente 2 partidos a un futbolista y si es capitán agregan un partido más de suspensión. Estudiar cada caso para determinar la suspensión y dar la posibilidad de levantar sanciones como en España. Hoy día, por más injusta que sea una expulsión, es suspensión directa. La suspensión, a ver, esas son reglamentaciones deportivas que vienen, son reglas de juego que vienen desde la Federación Internacional. El debate es mucho más profundo, pero sí, la APF, todo eso me mencionan de modificar, qué sé yo, está todo previsto en el reglamento disciplinario. Otra cosa es que hagan o no hagan, es una decisión del tribunal. Ahí está Mario Díaz Ibar, no vayamos a poner roja, Mario, porque te van a revisar tus rojas. Sí. Doctor, Algo otra así, doctor. consulta. Saludos, doctor. Otra consulta, doctor. Dice, dentro de lo establecido por la ley, el monto de las becas para los atletas de alto rendimiento es fijo, sino qué parámetros utiliza para variar o si considera que debería cambiar eso y por qué sería necesario tal caso. Montos, hay 3 niveles, 3 o 4 niveles de beca, creo que hay proyección, después está élite A, B, C, y está una beca de nivel Altius, creo que se llama, que es para que obtenga una medalla olímpica. Y los montos son fijos en cada una de esas categorías. Tienen un monto fijo y después tienen un monto de una bolsa de dinero para viajes. Hay nada que cambiar ahí. Doctor, después hay un montón de mensajes donde felicitan su clase, su ponencia, comentan también sobre la necesidad de un convenio con entidades medicinales que estén apoyando el deporte, que eso sería una publicidad positiva para estas entidades también. En fin, creo que no hay más consulta. Aquí hay una, dice, dentro de lo establecido por la ley. Mm, no, doctor, ahora ya no tengo más consultas, doctor, por el momento. Bueno, No sé si algún alumno quiere hacer una consulta viva voz. ¿Podemos permitirle el micrófono?
levanten la mano con el sistema. Bueno, parece que nadie quiere consultar. Creo que está muy clara la ponencia, doctor. Ok, Doctor, agradezco, doctor, en nombre de la Academia Legislativa, agradezco esta ponencia, agradezco también el tiempo que nos has dedicado, así como el compromiso que yo sé que te caracteriza con la educación, con la formación en el ámbito deportivo. Yo sé de tu trayectoria y tu compromiso, doctor. Valoramos muchísimo y te agradecemos. Esperamos tenerte en nuestra siguiente clase también, doctor, que nos acompañes nuevamente eh, con, con este espíritu que te caracteriza, doctor. el martes que viene nos vemos de nuevo entonces. El martes que Augusto Pérez viene, levant... perdón, el martes que viene nos vemos entonces de nuevo. Muy bien, muchas gracias a todos. Buen resto de jornada. Hasta luego. buen resto de jornada. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, excelente como siempre. Gracias.